exposición. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Bien, afortunadamente, muchas gracias. Bien, profe, bien. Bueno, que sea este momento de pedirles, por favor, que se cuiden mucho. La situación en el país por diferentes aspectos está crítica, la situación de COVID. Mañana un paro que no sabemos cuánto va a durar. Les pido, por favor, que se cuiden mucho porque ustedes andan por fuera siempre. Entonces, es un clamor que hago por ustedes y sus familias. A revisar micrófonos. Listo. Bueno. Para continuar con la sesión del día de ayer, voy a compartir nuevamente pantalla. Apago la cámara para que no tengamos dificultades y vamos a revisar hasta dónde llegamos. Listo, yo quisiera saber si ya tienen mi pantalla. Sí, señora. Señora, sí, correcto, gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Bueno, vamos a revisar hasta dónde llegamos. Vimos la reforma rural integral, finalizamos antes de terminar la clase, revisamos el video, dimos algunos aportes, apreciaciones acerca del documento de la reforma rural. En algunos casos, pues hubieron apreciaciones en el sentido de que era la situación ideal, pero pues la situación real que estamos viviendo en el momento, pues te marca que no ha habido mucha diferencia. Entonces, pues para recordar un poquito, el compromiso del acuerdo relacionado pues con nuestra actividad, el punto 1, habla de hacia un nuevo campo colombiano con la reforma rural integral. Profundizando un poco más, nos vamos a los subíndice 133, que habla de estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Habla también de la asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral. Y un poquito más, más adelante, entonces ya es más específico con el Plan Nacional de Asistencia Integral Técnica, Tecnológica y de Impulso a la Investigación. Entonces ahí habíamos finalizado nuestra clase de ayer y vamos a seguir con otro antecedente relacionado con la misión para la transformación del campo colombiano. ¿Alguien conoce la misión, los objetivos, las actividades que desarrollaron en campo? ¿No? No, yo no. Ok. No, yo tampoco. Acá no. Ok, bueno, entonces gracias por responder para saber que no estoy solita aquí en la clase. Bueno, la misión para la transformación del campo colombiano fue realmente la conjunción de un grupo de actores que reúne el gobierno nacional bajo la directiva del Departamento Nacional de Planeación, cuyo objetivo era recoger varios insumos que ya se estaban teniendo, documentos finales, por ejemplo, reportes finales del Censo Nacional Agropecuario, los resultados de las mesas de reunión, negociación con los representantes de los paros campesinos. Teníamos también otro insumo que era el documento que saca el PNUD en el año 2011, que es el informe de desarrollo humano específico para Colombia, Colombia Rural, Razones para la Esperanza, se llama ese documento, y ese también
tanto ese documento como el documento final, los documentos finales de la misión rural, ustedes también lo tienen en el aula. No les descargué el documento porque es muy pesado, pero sí cuando ustedes ingresan al aula, les quiero mostrar, a ver, este es nuestro grupo 3. En los contenidos, para que miremos dónde encuentran esos documentos. Tenemos la ley SNIA y los documentos para consultar. ¿Listo? Ustedes pican ahí. Recuerden que estamos en la temática 4 y buscan ahí, pican misión para la transformación del campo colombiano y miren lo que nos arroja. Nos lleva directamente a la página del Departamento Nacional de Planeación, nos habla de lo que es la misión, pero lo más importante es que apenas ustedes ingresan a estos enlaces pueden descargar los documentos. Ahorita les digo qué contienen esos documentos. Este es el de la misión y tenemos el de Colombia Rural, Razones para la Esperanza, el informe Nacional de Desarrollo Humano financiado por el PNUD. Acá también pueden descargar el documento para que lo tengan en su biblioteca personal. Volvamos acá. Bueno, es un documento que ha sido creado para guiar la política pública encaminada al sector rural durante los siguientes 20 años, una vez este documento sea aceptado por el gobierno nacional. Fue realizado por 13 expertos y representantes del sector rural con el acompañamiento técnico siempre del Departamento Nacional de Planeación. Los objetivos de la misión es proponer políticas de Estado para garantizar oportunidades económicas y derechos económicos y sociales para la población rural. Uno de los eslogans y el más importante de la misión es el saldar la deuda histórica con el campo como elemento esencial para construir la paz. La importancia de este documento radica en que, pues, como toma en cuenta todas las consideraciones de procesos que se están llevando a cabo, incluyendo el punto 1 que se está discutiendo en ese momento en la mesa de diálogo de La Habana, él saca una serie, el documento saca una serie de recomendaciones que básicamente son las que adopta la ley 1876. Entonces, ellos tienen unos ejes temáticos. A ver, el trabajo, ¿cómo se realiza? Ellos tienen esos insumos que les acabo de mencionar y con esos insumos se van a campo a trabajar con mesas temáticas. Yo les preguntaba porque en algunos otros grupos que hemos trabajado este tema me dicen que fueron partícipes de esas mesas temáticas en donde se definen cuáles son los ejes temáticos a partir de las necesidades que se encuentran en territorio y sobre todo a partir de los resultados del Censo Nacional Agropecuario. Los ejes temáticos que se priorizan son el ordenamiento y desarrollo territorial, el cierre de brechas sociales con enfoque de derechos, el tema de la inclusión productiva, el desarrollo de una ruralidad competitiva con énfasis en el sector agropecuario, elementos de sostenibilidad ambiental para el desarrollo rural y el tema que es muy álgido, el tema de la reforma institucional profunda. Este documento finalmente es acogido por el gobierno del presidente Santos, es aprobado y entonces está la copa de vino, está la toma de fotografías y dice sí, nosotros acogemos estas recomendaciones que nos trae este grupo de expertos que nosotros conocemos como la Misión Rural. No confundirla con una ONG que tenemos acá en Colombia que se llama Misión Rural, sino es la Misión Rural con su documento síntesis y de recomendaciones. Entonces, para eso, para trabajar esos 6 ejes temáticos, tiene exactamente la misma información esta diapositiva. Ellos dicen que se deben establecer 6 estrategias básicas para lograr un desarrollo rural, aportando también de manera significativa a lo que es la reforma rural integral.
Esas 6 estrategias están encaminadas hacia los derechos sociales para la inclusión social, la inclusión productiva de agricultura familiar, una ruralidad competitiva, el tema de sostenibilidad ambiental, ordenamiento y desarrollo territorial y la reforma institucional. ¿Eso a qué lleva? En primer lugar, a que se revisen por normativa nacional los planes de ordenamiento territorial y los esquemas de ordenamiento territorial que ya se tienen establecidos, pues porque la misión dentro de sus conclusiones dice sí, efectivamente hay un problema de uso del suelo. Entonces, es necesario hacer una nueva revisión en donde se revisa la reglamentación del suelo para hacer un tema de reordenamiento de la producción. Se habla mucho, obviamente, de la frontera agrícola, de la necesidad de frenar la expansión de la frontera agrícola, y también hace mucho énfasis en el tema de la reforma institucional. Entonces, si nosotros nos vamos un poquito para atrás, entonces recordemos que ya han habido algunas reformas, recuerden lo que era el INCORA, después pasó a ser el INCODER, después a partir de esto, entonces el INCODER se abre en unas grandes agencias que se encaminan cada uno a una especialidad. El INCODER estaba manejando en un momento, manejó absolutamente todo lo relacionado con desarrollo rural, con tierras. Entonces pues el trabajo era mucho para una sola entidad. Entonces lo que se busca en esta reforma institucional es crear las agencias que se especialicen cada uno en lo que les corresponde. En este caso, entonces, por ejemplo, la Agencia de Desarrollo Rural está encaminada, pues que es la que nos compete a nosotros para este curso, está encaminada a vigilar todas las acciones relacionadas con el tema de la ley 1876. Ellos manejan los recursos, ellos hacen vigilancia de todas las actividades y en la primera fase del desarrollo de la ley, ellos son los que gestionan los primeros pasos en marco de la implementación de los PDAs. ¿Listo? Y se tienen pues otras agencias también, la de tierras, etcétera. También hay un cambio en lo que era Corpoica, que ha convertido en Agrosavia también como eje rector, también como centro de pensamiento en el tema de la innovación agropecuaria, junto con lo que era Colciencias en ese momento y que después se convierten en el Ministerio de Ciencia. El Banco Agrario también tuvo que dar un vuelco a lo que eran sus actividades, haciéndolas más inclusivas, porque se determinaba pues que en algún momento algunos productores que tenían dificultades, por ejemplo, de lectoescritura o que tenían dificultades de titulación de predios o mujeres que no, pues que habían quedado viudas o habían quedado solas, no tenían acceso a los créditos, entonces el mismo Banco Agrario tuvo que ser reformado de forma interna. Nosotros también como Uniagraria participamos en ese proceso, acompañándoles a dar solución y a lo que pedía ya la normativa. ¿Comentarios? ¿Ninguno? Sí, señora, sí, la verdad sí se han observado esos cambios, esas modificaciones. Sí, lo que su merced comenta del Banco Agrario, de ahora Agrosavia, pues realmente ellos están haciendo muy buena gestión. También lo de la Agencia Nacional de Tierras, pues han otorgado títulos de propiedad a los desplazados. Bueno, sobre eso sí ha avanzado, pues no como siempre hemos dicho, no lo que quisiéramos, pero sí hay un avance. Esperemos que se agilizara un poquito más. Sí, señora, sí, Sí, gracias. muchas gracias a ti. Sí ha sido lento, el proceso ha sido lento y algo tímido,
y más aún cuando pues hay cambios políticos, entonces hay elecciones, entra un nuevo presidente, cada gobierno tiene sus prioridades, entonces pues obviamente pues no vamos a hablar de política, pero pues hay cambios tanto a nivel nacional y hay cambios a nivel regional, ¿no? Pues dos tipos de elecciones que a veces avanzan mucho, ayudan a avanzar mucho en los procesos, pero en otras ocasiones, como ya hemos mencionado, lo que hacen es frenar las gestiones que se van adelantando. ¿Alguien prendió el micro? Bueno, ¿Vamos a participar? sí, sí, Hola. por favor. Yo lo había Vemos aprendido. que dentro de todas estas estrategias se han reformado el instituto para asumir diferentes roles. Crédito, desde la asistencia, desde el mejoramiento de las condiciones de algunos sectores a través de sistemas de riego. Claro, de que eso ha desaparecido mucho. Pero el que sí se perdió del todo fue como el control o la asesoría o la intervención del Estado en la comercialización. Y desde allí, pues, han hecho ires y venires pobres campesinos. No tenemos una regulación de precios, no tenemos unas fajas de sustentación, solamente para café, con el precio de sustentación de café. Pero para los demás productos no vemos ninguna regulación que pueda brindarle al campesino una seguridad que lo que va a producir lo va a poder comercializar, pero que lo que va a comercializar le va a dar para sacar pues como su ingreso por su mano de obra, poder pagar los créditos si los tiene y mejorar su calidad de vida. Entonces, en ese punto, desde que desapareció el IDEMA, ningún instituto vino como a hacer ese traslape. Gracias. Sí, muchísimas gracias a ti. Y ese, en todos los análisis que hemos hecho, y sobre todo los que hemos hecho aquí en el diplomado, en su primera versión, y en esta su segunda versión, siempre llegamos a la misma conclusión. Es una de las grandes falencias de la ley. ¿Sí? Porque pues buscamos producir de una mejor forma, amigablemente con el ambiente, todos tenemos la misma filosofía, lograr el bienestar general de la población, pero ¿qué vamos a hacer con lo que estamos produciendo? ¿Quién me garantiza, quién me está garantizando que me va a comprar esos productos? Se habla mucho el tema de compras públicas, pero, pero todos vemos y es terrible mencionar esta palabra, el tema de corrupción. Entonces, las compras públicas debían, por ejemplo, abastecer colegios, abastecer, pues, diferentes tipos de necesidades que tienen las regiones. Pero vemos todavía como el tema de los mismos refrigerios, que es algo que aparentemente es tan sencillo, cómo están ligados a unos pocos, no relacionados con nuestros productores, ¿sí? Entonces, los conocidos casos de refrigerios pasados, o de carne en mal estado, o de carne de caballo que escuchamos tanto el año pasado, y siempre, pero esas mismas personas cambian de razón social y vuelven a tener el mismo control. Las compras públicas sería una opción, por ejemplo, pero no se está dando. ¿Sí? Y es una necesidad básica porque es un tema de alimentación escolar, por ejemplo, en este caso que estoy poniendo aquí a colación. Entonces, sí es una de las grandes falencias que tiene la ley. Te agradezco muchísimo. ¿Alguien más? Listo. Entonces, sigamos con el tema de la justificación. Entonces, vamos a relacionar los antecedentes y justificación de mayor relevancia que están soportando la formulación e implementación del plan y de la ley SNIA. ¿Listo? En primer lugar, tenemos las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 a 2022, que señala la importancia de fortalecer los sistemas nacionales y regionales de innovación, buscando robustecer
la institucionalidad, generando mayor articulación entre distintas instancias y dando mayor claridad en los roles y funciones de las entidades. Además, busca fortalecer la relación entre la universidad y la empresa para que la innovación resuelva de manera efectiva los retos sociales y económicos del país. Tenemos también el documento de recomendaciones de la Misión para la Transformación del Campo Colombiano, que finalmente es aprobado, es acogido en el año 2015 y que hace mucho énfasis en el tema de la asistencia técnica como un factor necesario para lograr la competitividad, que es lo que más necesitan nuestros pequeños productores. También tenemos la publicación del desarrollo rural en cifras. Ve, esa no la coloqué en el aula, pero voy a copiar acá en un papelito para colgarla en el aula. Es un documento que incluso profundiza un poco, va más allá de los resultados que nos bota a nosotros el Censo Nacional Agropecuario. Entonces, nos dice, por ejemplo, que para ese año, para el año 2015, 3.137.500 algo personas hacen parte de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, lo que representa más o menos entre un 74 y un 75% de las UPAs que cumplen con dicha categoría, agricultura campesina, familiar y comunitaria. ¿Listo? Se hace pues una caracterización, el documento es muy juicioso haciendo una caracterización, diferenciando cuáles son hombres cabeza de hogar, mujeres cabeza de hogar, y obviamente es un tema de género que queda muy incluido y específico. Ahorita finalizando la clase les muestro cuál es el tema de género que se genera en marco de la formulación de la ley y que en algunos casos levantó tanta mella. El Ministerio de Agricultura, también en conjunto con otras entidades públicas, de mesas de trabajo, con la sociedad civil, con los gremios, academia, y con amplia participación de instituciones de cooperación internacional, elabora un documento con los lineamientos de política pública para la agricultura campesina, familiar y comunitaria, que salen también en marco del periodo del Fast Track y en la resolución 464 del 29 de diciembre del 2017. Como se dan cuenta, sale la misma fecha que sale la ley SNIA, y dice que es por la cual se adoptan los lineamientos estratégicos de política pública para la agricultura campesina, familiar y comunitaria y las otras disposiciones que la componen. ¿Cuál es el objetivo principal de esta resolución? Esa también la tienen ustedes cargada en el aula. Es planificar y gestionar la acción integral del Estado y orientar a las instituciones que se encuentran involucradas, dirigidas al fortalecimiento de las capacidades sociales, económicas y políticas de las familias, comunidades y organizaciones relacionadas con la agricultura campesina, familiar y comunitaria. ¿Listo? Buscando en este momento, ya se empieza a hablar con más fuerza acerca del desarrollo rural con enfoque territorial, que busca mejorar la sostenibilidad de la producción agropecuaria y finalmente, aunque se vuelva repetitivo, generar el bienestar general de la población. ¿Listo? Y además, pues tenemos el documento de la reforma rural integral, pues que ya lo hemos profundizado bastante. Listo. Sigamos. Entonces, yo sé que ya lo vimos con el profe Ligorio, pero pues para que sepan que ustedes tienen cargada en el aula un ejercicio que yo hice recogiendo información básica de lo que ha sido el servicio de asistencia técnica agropecuaria y de extensión en nuestro país. Entonces, pues yo hice este ejercicio, ustedes ya lo hicieron con el profe, donde hablaron de lo que es estaca, ¿sí?
históricamente año tras año, cómo ha ido evolucionando. Yo pienso que ha quedado muy organizado. Además me demoré mucho poniéndole los colorcitos para ustedes y para mí. Entonces, para que lo revisen, pues es un documento de manejo informativo, ¿sí? Y vemos pues cómo ha sido la evolución, pues lo más cercano para ustedes que son más jóvenes, está el tema de las sumatas, cómo se crean, en qué años se crean las humatas. Yo alcancé, por ejemplo, a trabajar en humatas, fue cuando salí a hacer la pasantía, yo salía a trabajar en una humata y ya después hice varios trabajos con las humatas recorriendo diferentes regiones del país y ahí fue donde pues me fui empapando del tema de las problemáticas de las regiones. Listo. Y vemos cómo sigue evolucionando, pues yo pienso que ya como lo vieron con el profe Ligorio, no creo que sea necesario que lo repitamos, pero quería que supieran que la presentación está ahí con esta información. Y al final, pues hago un diagrama, ¿sí? En donde vemos resumido todo eso, pues con los acontecimientos más importantes. Tal cual lo menciona el profe Ligorio, la verdad, parte de este trabajo lo recogí de las publicaciones y de los videos que tiene el profe Ligorio, pues más otros trabajos de investigación que estuve buscando, nada me lo inventé, pero entonces esta línea de tiempo pues nos muestra 3 grandes periodos, en un periodo entre 1950 y 1980, donde hablábamos del proteccionismo agropecuario y la famosa Revolución Verde. Viene un segundo gran periodo en donde estamos hablando del tema de la descentralización que nos lleva a pensar a la planeación, en la planeación de abajo hacia arriba. Y el tercer periodo, que va más o menos de 1990 a la actualidad, en donde se habla ya de la privatización de la asistencia técnica y llegamos a la ley 1876. Esto es pues a manera informativa que quería dejarles esta relación en el aula y es un documento para manejo de ustedes. Bueno, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto y según unas conclusiones que saca una investigadora de la Universidad Javeriana de la Maestría de Desarrollo Rural, ella en marco de su investigación y de su trabajo, dice que los modelos de asistencia técnica y de extensión agropecuaria se han orientado de manera histórica a 2 formas de intervención. Yo la pongo acá porque quiero pues que lo comentemos. En primer lugar, dice que hay intervenciones ejercidas por los organismos corporativos representativos de las empresas privadas y productos con amplia aceptación en el mercado, no necesariamente ligados a la exportación, que asumen la función del cambio técnico de una forma agresiva y comprometida, creando sus propios equipos técnicos integrados a los procesos de investigación y desarrollo. De manera personal, yo interpretando lo que les digo, de manera personal, interpretando este primer punto, yo lo asumo en marco de nuestra línea de tiempo en esta primera fase, ¿sí? El proteccionismo agropecuario y la revolución verde. Pero pues quiero que ustedes me digan cómo lo asumen. Y en segundo lugar, ella habla de la extensión rural o la asistencia técnica agropecuaria ejercida directamente por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los organismos de la reforma agraria y otros relacionados con responsabilidades públicas con una función de cambio técnico desfasada de las condiciones necesarias para llevar las innovaciones a una clientela que no podría adoptarla. En ese sentido, en algún momento se habla de la operación de la asistencia técnica, obviamente, pues sin dejar de mencionar que el ministerio se encarga de expedir las normas y después se encarga a diferentes entidades para que las ejecuten. El ministerio de manera directa no ejecuta y esa es la función de los ministerios, son entes rectores. Entonces yo quisiera
que ustedes me dieran su opinión acerca de esta diapositiva. Abro el micrófono. Bueno, hay una situación. Yo participé en el 92 en la creación de las famosas SUMATA. Y Ok, nosotros cogimos un grupo de técnicos y comenzamos a hacer la capacitación. Cuando eso trabajé yo en la unidad de difusión y transferencia del ICA para la zona de Urabá. Comenzamos ok, a coger un grupo de técnicos y le dimos pues como la inducción, cómo debían de abordar ellos y que debían de ser los responsables en adelante en ya la asistencia técnica. Se esperaba que el gobierno nacional hiciera las suficientes transferencias a los municipios para fortalecer esta delegación de ley. Pero también en ese momento comenzó a aparecer lo que eran las UAF, Unidades Agrícolas Familiares. Y se decía que solamente a los que tenían una UAF o en algunos territorios dos UAF se les podía brindar la asistencia técnica gratuita a través de estas nacientes SUMATA. Pero la dificultad fue la conciliación entre todos para lograr determinar las UAF. Entonces nos aparecían UAF de 15 hectáreas, de 20 hectáreas, de 50 hectáreas. Entonces veíamos que el volumen de usuarios sobrepasó las expectativas que se tenían en torno a las personas que podían ser beneficiarias de este servicio. Y por ese cúmulo de personas entraron gente mediana que podía también en un momento dado asumir su asistencia técnica y fue uno de los primeros fracasos. Y lo segundo, pues, como siempre se ha sabido aquí en este país, es la burocracia. Entonces ponían arquitectos, odontólogos, abogados, los directores de UMAT, los perfiles con los cuales se crearon también estas oficinas. se te está yendo la voz, o no sé si sea solo a mí, los compañeros. No, ya Ah, ya cerré el micrófono. Ok, muchas Muchas gracias. gracias. Sí, increíblemente, pero pues es la realidad y hay que decirlas. Estos espacios cuando se crean son la oportunidad para las cuotas políticas, ¿no? Para pagar los favores políticos y eso es terrible. Entonces, pues obviamente en la mayoría de los casos llegaron personas a dirigirlas, a trabajarlas y no con el conocimiento que se requería. Y eso es un fracaso en todo sentido. Y eso no es de antes, eso es de ahora todavía. Sí, Entonces, qué triste, ¿no? pero miremos que 30 años después aún no han tenido una estrategia, una metodología o una reglamentación de las unidades agrícolas familiares. Entonces eso nació muerto. Total, y todavía cuando se pretende inscribir a usuarios para atender los servicios de asistencia técnica y hoy en día los servicios de extensión rural, es muy difícil determinar qué tipo de usuario es. ¿Sí? Entonces unos dicen depende de la región, depende de cuántos salarios mínimos, bueno, etcétera, etcétera. Doctora, Cuenta. habla Gabino Quiroga. Hola, Em, Gabino. yo creo que, ¿cómo está? Una de las cosas que he dado es el concepto de asistencia técnica. Cuando se toma el concepto de asistencia técnica como el tipo que vende el producto de una comercial, y ahí es donde comienza también a fallar. No solo el vacío que dejó la ley de las SUMATAs en cuanto al director, sino también en cuanto a qué es la asistencia técnica, porque se confundió siempre que la asistencia técnica era vender productos de los laboratorios gringos y de los laboratorios alemanes. Así es, terrible, terrible. Y entonces ibas tú, por ejemplo, de manera oficial como asistente técnico, uno mata con toda la mejor voluntad. No, si yo tengo mi propio asistente técnico y él me trae el Roundup y me trae todo lo que yo necesito. Entonces esa confusión existió y existe hoy en día, ¿no? Y eso nace incluso en el momento que llega la Revolución Verde, ¿sí? Entonces yo de manera gratuita te estoy brindando asistencia técnica, pero ¿bajo qué condición?
Listo. ¿Alguien más? ¿O seguimos? Bueno, en ese orden de ideas, entonces vale la pena que revisemos los conceptos de asistencia técnica y de extensión agropecuaria. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre uno y otro? Y cómo yo pienso, eso acá lo vemos de una manera así muy rápida, pero pues en la siguiente presentación lo vamos a ver a más profundidad. Entonces yo quiero quien me ayude, si ven claramente, si me dicen que les amplíe, a leer la asistencia técnica. Si quieren, Don Alejandro Jiménez. Alejandro, ¿alcanzas a leer o te lo pongo más grandecito? No, y quitándole eso, ahí sí. Bueno, entonces la asistencia técnica es un proceso de transformación y adopción tecnológica para la producción agropecuaria. Involucra procesos de innovación y validación y soluciona problemas técnicos para aumentar la producción. Se concentra en destrezas técnicas, mientras que la extensión agropecuaria tenemos que es un proceso educativo integral que contribuye al desarrollo local de las comunidades rurales, involucra el desarrollo de capacidades humanas, económicas, financieras, técnicas, productivas y ambientales. Busca la superación del individuo como sujeto y objeto de desarrollo. Promueve el desarrollo de destrezas conceptuales, sociales y técnicas. Desarrolla la capacidad de las comunidades para los procesos de toma de decisiones. Ok, te agradezco mucho. Entonces, ahora es cuando yo les pregunto, en marco del trabajo que ustedes realizan con Asofrucol, y yo ya tengo la respuesta, pero yo quiero que ustedes me digan en dónde han estado enfocados todos estos años ustedes, en la asistencia técnica o en la extensión agropecuaria. A ver, ¿me escuchan? Sí, señor, te escuchamos bien. Bueno, pues yo creo que el trabajo que hemos hecho en Asofrucol precisamente va orientado hacia la extensión agropecuaria y acompañado pues de la asistencia técnica como parte integral de ese concepto de extensión agropecuaria. Entonces, pues creemos que la extensión agropecuaria no solamente, o mejor, va más allá de la asistencia técnica, pues no tiene en cuenta únicamente los cultivos, sino también a los agricultores, sus familias, la comunidad, todo el entorno que tiene esa comunidad y sobre todo también la parte comercial, que como comentaba anteriormente un compañero, menos hemos podido desarrollar. Sería ese mi comentario. Gracias. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces yo estoy absolutamente segura que el tema de extensión agropecuaria no es nuevo para ustedes. Ustedes han sido ejemplo y nunca han dejado de trabajar directamente con el productor, propendiendo por el bienestar de él, por el bienestar de sus familias, buscando las mejores opciones productivas en pro, obviamente manejando de una manera respetable el medio ambiente, que es el que tanto debemos nosotros cuidar. Y también estoy de acuerdo en lo que tú dices. La asistencia técnica debe estar inmersa en el tema de la extensión agropecuaria. ¿Sí? No sé quién más quiera comentar. Yo creo que el ejercicio de Asofrucol involucra las dos. Involucra las dos. Se da asistencia técnica cuando se le enseña o se le ayuda a corregir procesos productivos a los agroempresarios. Y también en los procesos educativos, como el trabajo que hacemos los socioempresariales, ¿cierto? De la parte social, económica, y lo que le suma lo técnico, lo ambiental. De esa manera, yo creo que tenemos una combinación de ambas áreas. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Quién más? Por ahora nadie más. Bueno, esto lo vamos a tocar ahorita más adelante con la clase. Muchísimas gracias. Bueno,
Finalizando esta primera parte, yo quiero decirles que en el aula ustedes encuentran un foro abierto que va a estar abierto hasta cuando finalice el diplomado, pero pues que es calificable. En este foro yo les coloco a ustedes un enlace que los lleva a un video que se llama El Tiempo de la Tierra. Es un documental que hace la Corporación Misión Rural, precisamente, que habla pues de la realidad que se vive en el sector rural, tomando en cuenta diferentes testimonios de diferentes pobladores rurales en varios extremos de nuestro país. Entonces, yo quiero que ustedes en algún momento miren el video, ¿sí? Y a partir de este video, escribamos una reflexión acerca de la realidad que se presenta y cómo a partir de tu quehacer profesional puedes aportar para lograr el cambio que tanto soñamos todos nosotros, los que conocemos la realidad. Y comentar, por favor, los aportes de los compañeros. Este foro, a ver, les muestro en el aula. Aquí estamos. Devolvámonos acá. Ustedes ingresan a las actividades, ¿sí? Foro de reflexión. Lo encuentran en el tema 4, que es nuestro tema, ¿sí? Ingresan ahí, pueden picar, si ven, ahí está el video. Listo. Empiezan a participar, añaden un nuevo tema de debate, ponen sus participaciones, ahí dice cómo a partir de tu quehacer profesional puedes aportar. Listo, y comentan los aportes de los compañeros. Entonces la idea es que mantengamos un diálogo fluido en marco de ese foro. Pues, a veces queremos decir muchas cosas en clase, pero a veces el tiempo se nos acorta mucho. Y les menciono el año de la publicación del video porque estoy segura que la problemática es la misma, que no hemos cambiado mucho. Entonces, esa es la tarea que tienen. Como les digo, el foro ya está abierto, pero pues no estoy pidiendo que lo hagan de aquí a mañana, ¿no? La idea es que lo hagan a lo largo del diplomado, cuando tengan tiempito, entonces lo ven, dura más o menos 40 minutos el video. ¿Listos? Bueno, entonces aquí no hemos terminado la clase. Terminamos la primera parte y vamos a revisar a lo que es la ley 1876 y sus diferentes componentes. ¿Cómo vamos? ¿Entendieron la tarea? ¿Sí o no? La del foro, sí. Ah, perfecto. Entonces sigamos adelante con la ley 1876. Doctora, sobre el foro, Cuéntame. tengo una pregunta. ¿Lo del foro escribe uno directamente ahí en el espacio de la plataforma o hay que elaborar un documento? No tengo No, lo claro ahí escribes cómo se acá, maneja mira. eso. Voy a mostrarles, yo voy a saludarlos en Listo. el foro y les muestro cómo se hace. Añadir un nuevo tema de debate. Y aquí yo voy. Saludo y presentación. Les digo, apreciados colegas. Entendamos que una vez miremos los aportes. Cordiales, porque yo soy muy saludadora. Entonces apenas yo abro acá, yo le digo enviar al foro. ¿Listo? ¿Cómo lo van a visualizar a ustedes ahí? Cuando entren, si entran en este momento, van a encontrar esto, ¿sí? Saludo y presentación. Ustedes lo que hacen es picar ahí, ¿sí? Y dicen, voy a responderle a Leonor. Entonces, buenos días, Leo. Entonces, sí, ya miré el video, me parece muy pertinente, tal. Escriben y le dicen enviar al foro. Y así pueden ir contestando los comentarios de los compañeros. ¿Listos?
¿Sí quedó? Sí, sí. Listo. Señora, muchas gracias por la explicación. Bueno, con mucho gusto. Para eso estamos acá. Bueno, entonces me perdí. Tal, gracias y volvemos acá a la ley 1876 que nos trae a nosotros un glosario de una cantidad de siglas que suelen confundirnos. No, yo no me las sé todas y por eso lo tengo como un manual de bolsillo porque pues no me las sé todas, pero es necesario que las reconozcamos porque a lo largo de la lectura del documento nos las vamos a encontrar. Y en segundo lugar, ahí encontramos algunos espacios de participación a los cuales nos pueden invitar y es posible que ya hayan estado ustedes, entonces es necesario reconocer esto. Por ejemplo, ¿qué es el PECTI? Es el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario. Vamos a encontrar una sigla por todos lados, siempre repetitiva, que es IDI. ¿Sí ven? La diferencia de la mayúscula y la minúscula. ¿Qué significa investigación, desarrollo e innovación? ¿Listo? Tenemos la nueva sigla que nace a partir de la expedición de la ley y es la famosa EPSEA, que es la empresa prestadora de servicios de extensión agropecuaria. Tenemos el SNCCTI, Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Tenemos los sistemas territoriales de innovación, STI, el PCTIA, que podemos confundir con el PECTIA, que son los parques científicos, tecnológicos y de innovación agropecuaria que ya están establecidos en algunas regiones. Por ejemplo, yo sé que en Antioquia lo hay y que en este momento está bajo la tutela de la Universidad de Antioquia. ¿Alguien de Antioquia que nos pueda confirmar? ¿No? Bueno. Son unos parques, pues son unos espacios, no es un parque realmente, es un espacio dedicado a la investigación encaminada para el sector agropecuario. Listo. Tenemos los PDEAs, que ya muchos conocemos, planes de extensión, son planes departamentales, perdón, que aquí me hizo falta, de extensión agropecuaria. Tenemos los comités técnicos de ciencia, tecnología e innovación, CCTI, los CONSEA, que ustedes muchos conocen, que son los consejos seccionales de desarrollo agropecuario, pesquero, forestal y minero. Tenemos los CONSA, como Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura. Tenemos los consejos municipales de desarrollo rural, que yo creo que merecen ahorita algún comentario. Los centros provinciales de gestión agroempresarial. Y este final, el Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria, que también merece algún tipo de comentario más adelante. En cuanto a los consejos municipales de desarrollo rural, como en muchos casos son unos espacios de discusión, son consejos formalmente conformados por personas que de manera voluntaria se suman a estos espacios que deben deliberar acerca del tema de desarrollo rural para su municipio. Pero como en muchos casos, esos consejos no son nuevos, esos consejos llevan muchos años en funcionamiento, pero se han convertido en espacios de papel, ¿sí? Entonces es obligación que exista en cada municipio, pero que hagan la debida deliberación o hagan aportes significativos que deban subirse a los CONSEA. Es muy poco probable que conozcamos alguno que de manera eficiente haya trabajado. No sé ustedes en sus territorios qué me pueden contar acerca de los consejos municipales. ¿Ninguno? ¿Los conocen? Sí, nuevamente, Gaby, nosotros trabajamos los consejos municipales pues casi entre el 95 al 2000. Después, la gente se dio cuenta que lo que se decía allí
le importaba nada al alcalde que nombraran, entonces se perdía el tiempo. Es decir, ustedes opinen que yo hago lo que me provoque. Con esa filosofía, pues los consejos no volvieron a reunirse. Claro, tienes toda la razón. ¿Quién más? Pues es que así se pierde el impulso, ¿no? Cuando estoy deliberando, estoy participando, pero no toman en cuenta mi participación, obvio, no sigo sumándome a ese proceso. ¿Quién más? Bueno. Entonces, ¿por qué hago mención de los consejos? Porque yo pienso que es el primer escaño que debe trabajar en pro del desarrollo rural. De ahí, cuando estamos hablando de la construcción participativa y de abajo hacia arriba, entonces es el primer paso a dar para ir escalando necesidades y posibles soluciones a donde debe llegar para la consecución de recursos. Pero si no están funcionando, ¿quién va a hablar? A ver, miramos quién tiene el micro. Ah, pero es que no vemos quién es. Jenny. Se apagó el micro. Es que como yo no los puedo ver, me toca volverme a ese pantallazo para poderlos ver. Entonces, no sé, si tienen manitos levantadas o algo, me ayudan. Bueno, esa es la primera parte del glosario. Vamos a hacer un poco de énfasis en lo que es el PDA, ¿sí? Plan Departamental de Extensión Agropecuaria. Es la famosa hoja de ruta que elabora cada departamento para la prestación del servicio público de extensión agropecuaria, que antes nosotros conocíamos como asistencia técnica. Este espacio permite la transferencia de conocimientos y buenas prácticas agropecuarias a todos los productores del campo. Pero ¿cómo se construye este PDA? Lo construimos a partir de los resultados de las deliberaciones que nacen de los consejos municipales de desarrollo rural, unas mesas de trabajo muy amplias y muy juiciosas que se están haciendo en los departamentos en cabeza de las secretarías de Agricultura, que permiten construir esa hoja de ruta para lo que va a ser su plan de extensión agropecuaria. Una vez lo construyen, es aprobado por diferentes instancias, finalmente lo aprueba la Asamblea Departamental. Ese documento se debe entregar a la Agencia de Desarrollo Rural para que mediante convocatoria pública se escoja quién va a ser el operador de ese plan. ¿Listo? Esa es la ruta a seguir. En muchos casos, los PDAs hasta la semana pasada habían aprobado 30, hubo aprobados, bueno, ¿qué pasó? Los PDAs empezaron a formular tarde, es decir, ya había pasado algún tiempo después de que se expidiera la ley, pero pues como todavía no había una reglamentación que diera la ruta de por dónde empezar. Perdón un segundito, yo callo a la perrita, que estoy sola en la casa. Qué pena con ustedes, discúlpenme un segundito. Qué pena con ustedes. Pero ya volví. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? Entonces estamos hablando que la Agencia de Desarrollo Rural, mediante convocatoria pública, escoge a quien va a operar los PDAs. Hasta la semana pasada se tenían aprobados 30, pero es probable que hayan sido aprobados algunos más antes de que hubieran elecciones de gobernadores.
Entonces, ¿qué pasa? Y ya lo mencionamos ayer. Había unos que estaban formulados y había unos en marcha ya, pero cuando hay cambio de gobierno, entonces deciden, pues dependiendo del partido político, ¿sí? de la afinidad con el anterior gobernador o no, deciden, no, hay que revisar y empezar de nuevo. En algunos departamentos lo que se hizo fue una revisión y algunos ajustes, pero en otros departamentos empezaron a formularse nuevamente desde cero. Entonces hay un defecto grandísimo en estos PDA y es que son cuatrianuales, que es lo que dura el periodo del gobernador. Entonces, mientras se formula, mientras se discute, etcétera, etcétera, puede pasar 1 o 2 años. Entonces, en algunos casos, si se demoran en esa discusión, pues puede pasar más tiempo. Entonces, yo pienso a manera personal que ese periodo de 4 años es muy corto porque si no, porque así nunca se va a poder desarrollar a cabalidad. ¿Listos? ¿Alguno de ustedes ha sido partícipe en formulaciones de PDA dependiendo de donde estén ubicados? ¿Han sido invitados a las mesas de trabajo con la Secretaría de Agricultura? ¿No, Pis? Sí, ¿O no? señora. No, es una falla de la Secretaría Nos de invitan. Agricultura no llamar a los gremios. Ese es el problema. Nosotros no hemos participado porque no, ellos lo hacen a solas. Uh-huh. Gravísimo, gravísimo. Pero Por entonces ahí, eso sí. quiere decir que en los consejos municipales no hay suficiente participación, porque eso debería el Consejo Municipal, el Consejo, ¿cierto? Sí, De desarrollo rural. sí, los consejos deben subir sus necesidades, sus apreciaciones, sus árboles de problemas, objetivos y todo. Todo eso lo debe escalar el consejo. Y también hay unas mesas de trabajo que convocan las secretarías de Agricultura para ya recoger toda esa información y hacer la formulación completa. Pero ni los consejos están haciendo su trabajo y mucho menos, como nos decían ahorita, se está convocando, ¿sí? Se está convocando a la generalidad que debía participar. ¿Sí? Los Profe, gremios. Cuenta. un aporte ahí. Yo tuve la oportunidad de trabajar pues en la alcaldía, en la Secretaría de Desarrollo en algún tiempo. Y yo pienso que estos espacios no se están utilizando para lo que Uh-huh. es conocer de antemano las necesidades de la región en cuanto al campo. Miren, el solo hecho de que en estas actividades por ley, en los consejos de desarrollo rural, tenga que hacer presencia del alcalde municipal, es algo que es imposible. Ni siquiera los alcaldes están presentes en este tipo de mesas de, de diálogo y de conocimiento de las necesidades del campo. Además, estos espacios se utilizan son para politiquear, para mostrar las calles que se pavimentaron. Hace poco en el municipio de Quimbayo hubo una reunión del Consejo de Desarrollo Rural y no se pudo hacer la reunión porque ni las entidades, ni CRQ, ni ICA estuvieron presentes en este tipo de espacio. Entonces yo pienso que así es muy difícil uno cumplir un objetivo. Claro, porque no se está haciendo la construcción participativa, que es lo que se requiere para este tipo de procesos. Muchas gracias, Jorge. ¿Quién más? ¿Alguien había dicho por allá en el fondo, sí, yo participé? ¿O lo soñé? Sí, Juan Carlos Valencia, creo. Juan Carlos, Sí, señora. cuéntanos. Pues en el caso, digamos, particular del departamento, en algunos periodos hemos tenido pues las invitaciones bien constantes a estos espacios y eso depende, como lo dicen unos compañeros, digamos, político, porque ya en otros periodos hemos tenido algunos inconvenientes y pues tampoco hacen partícipe a los gremios ni a los modelos asociativos ni a estos espacios. Pero sí que, digamos, dificultades uno ve en el territorio. Digamos,
consejos municipales, cuando invitan a estos espacios, invitan a socializar a lo que ya está internamente organizado. Entonces no se construye como uno creería desde la base, ni siquiera los PAM. Y simplemente utilizan el medio es para que firmen lo que se necesita para justificar, digamos, esa estructuración. Igual para los planes de desarrollo en los departamentos. En el caso nuestro, pues aquí hemos tenido inconvenientes y periodos donde hemos tenido hasta un año 2 secretarios de Agricultura. Entonces, esos cambios afectan mucho estos procesos de trabajo en articulación interinstitucional, donde pues debemos trabajar justamente. Ahí la última invitación que tenemos es para incluso reactivación de las cadenas productivas, donde se están haciendo los IDI con el apoyo de Agrosavia. Pero pues en algunos nos han invitado y ya está montado el muñeco, entonces la participación pues se vuelve simplemente como para llenar un listado. Eso pues, creería que también pasa en otros departamentos. Entiendo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Qué problema tan grave. ¿Quién más? Bueno, mira, buenas noches. Mi nombre es Lady Claros, del Huila. ¿Cómo estás? Como experiencia, señora, pues antes de entrar a Caso Frucol, yo trabajaba en un centro provincial. Y en ese entonces, pues, según lo que cuentan los compañeros, las cosas, pues, acá en el departamento no se hacían tan mal. ¿Por qué? Porque en ese entonces, pues, él no se llamaba PDA, sino IAP, y eso por lo general lo manejaban siempre a través de los centros provinciales. Sí tocaba obviamente el tema político, porque pues los centros provinciales, la junta directiva son los respectivos alcaldes de acuerdo a la zona. Entonces, pero se trataba como de ser muy parcial y por lo menos se veía como resultados en lo que se manejaba dentro del departamento y a nivel de los 4 centros provinciales, 6 centros provinciales en ese entonces que había en el departamento de Huila, también se trataba de trabajar de manera muy organizada. Ahora que cambió, que ya las hexágonos no son hexágonos sino hexea, o sea, esa modificación que hubo grande, yo creo que eso generó mucho trauma y como más intervención politiquera y menos transparente en estos temas. Razón por la cual ahora a Dedocracia, por lo menos una cooperativa fue el que se ganó, ya no es el IAT, sino bueno, el PDA, y es decir, dejó de ser como transparente o por lo menos de involucrar a los gremios. Ahora, este año, a partir con este nuevo gobernador, es decir, del año pasado, una de las políticas de él es que este tema se trate a través de los gremios. Justamente estamos ahí en ese tema, por lo menos ya nos han invitado a muchas reuniones como a Sofrucor, nos tienen en cuenta en bastantes opiniones referente al tema del sector agropecuario, sobre todo en el tema frutícola, y pues eso sí, obviamente que depende de cada gobernante, ¿no? Pero bueno, acá en el departamento se supone que vamos por el buen camino y ojalá de como a Sofrucor, pues pudiéramos hacer un convenio, que en esas estamos, con la gobernación para manejar ese PDA. Esa es como la experiencia que ha habido acá en el Huila. Muchísimas gracias. Gracias, Lady. Muy amable. Todos estos aportes son muy valiosos para nosotros. ¿Quién más? Listo. Voy a poner otra vez la pantalla a ver en qué vamos. Bueno, también. ¿Alguien va a hablar? Profesora, una pregunta, con todas esas irregularidades o inconsistencias o todas dificultades que se presentan a la hora de formular los PDA, ¿quién se encarga de validarlos ya para que, pues imagino que la asamblea, pero la ADR no tiene unos requisitos mínimos que deban cumplir esos PDA para que puedan implementarse después? Sí, hay un manual. Ven, yo estoy copiando acá todo lo que les tengo que colgar adicional en la... Entonces está en las cifras, pero sí hay un manual.
Se los voy a colgar en manual formulación PDAs. Gracias por acordarme. Sí, eso lo debe validar en primera instancia, lo debe validar la Asamblea Departamental y en segundo lugar la Agencia de Desarrollo Rural. Debe evaluar pues la pertinencia. Y todos deben acogerse a ese manual y después hay una medición de calidad, etcétera, pues, de acuerdo a lo que se haya acogido en cada PDA. Sí, señor. ¿Alguien más? Sigamos. El famoso Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria, pues yo les tenía como alguna noticia en un comienzo diciendo, bueno, todavía no hay claridad de cómo es que van a salir los recursos, de dónde vienen y todo, pero pues sí hay una resolución aclaratoria que dice de dónde van a venir los recursos y gran parte de esos recursos van a venir del Fondo Nacional de Regalías, de fondos de los municipios, de los departamentos y esa resolución la vamos a ver más adelante. ¿Listo? Esa resolución sale el año pasado precisamente en donde pues habla en específico acerca del Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria, habla de los subsidios y dependiendo de la condición del productor, del beneficiario, se asignan esos subsidios, como vamos a ver ahorita más adelante. Se habla también de que el servicio de extensión agropecuaria es un servicio público que debe ser pago, ¿sí? Entonces, nuevamente les repito que dependiendo de la condición en que se registre el usuario, entonces va a tener o no va a tener ese subsidio. A veces hay subsidios del 100%, pero pues todavía estamos aprendiendo sobre el camino. Bueno, entonces ya llegamos a la diapositiva que tanto queríamos, que nos habla de la Ley 1876 del 29 de diciembre del 2017, por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones. El objeto principal es la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, entonces pues por eso en algunos casos la denominamos Sistema Ley SNIA, pero pues es la misma, compuesto por subsistemas, planes estratégicos, instrumentos de planificación y participación, plataformas de gestión. Les cuento que la semana pasada la primera plataforma ya fue lanzada, entonces espero alcanzárselas a mostrar y si no les dejo el enlace del video, que pues como ustedes conocen, el registro de usuarios básicamente se estaba haciendo en un documento compartido tipo Excel, donde se registraban y se actualizaba la información de los usuarios. Ahora ya hay una plataforma que lanzó el ministerio en conjunto con la ADR la semana pasada, que esa es la buena noticia, pues por lo menos es otro avance que tenemos que nos da algo de luz para saber, para que podamos decir si algo se está haciendo. Los procedimientos para su implementación, así como los mecanismos para su financiación, seguimiento y evaluación. Entonces, como decía, la ley SNIA crea, a partir de todos los antecedentes que nosotros revisamos y la justificación, crea nuevas funciones, nuevos mecanismos de articulación de las entidades, nuevas competencias, nuevos organismos de coordinación del orden nacional y territorial que componen la ley, el servicio público de extensión agropecuaria y las normas para la prestación de este servicio. Y también, como hablábamos, entonces hay otras definiciones, que algunas ya las hemos visto, pero quiero que revisemos esta definición que es muy importante. La definición del sector agropecuario. ¿Sí? Se entiende por sector agropecuario aquel cuya actividad económica está circunscrita a los ámbitos agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero, así como la adecuación y la transformación de la producción de los servicios de apoyo asociados y a la comercialización de productos primarios. Esa es la definición que nos trae hoy en día la ley SNIA. ¿Listo? Ustedes saben
que hay dos definiciones que han sido muy variables en el tiempo, que es la del sector agropecuario, pero la más variable de todas es la de ruralidad, que ya vamos a mirar. ¿Listo? Bueno, y hay otra definición que es muy importante, es el concepto de ordenamiento productivo y social del territorio, que nos habla de que es un proceso de planificación participativo y multisectorial de carácter técnico, administrativo y político, que permite la armonización de los usos agropecuarios y la tenencia de la tierra rural. ¿Listo? Ya habíamos visto, bueno, miremos a ver que la innovación abierta y colaborativa, que nos permite reconocer los conocimientos, capacidades y experiencias de los actores y agentes que intervienen en la innovación. Y esta es una claridad que hago, claro que yo sé que ustedes lo saben muy bien, cuando nosotros estamos hablando de extensión, de innovación, y aunque no lo crean, han habido sujetos, actores de los procesos que están interviniendo en los procesos de extensión agropecuaria que no entendían bien el término de innovación. El término de innovación no está relacionado con un tema de robotización del sector rural o un tema de mecanización profunda del sector rural. No, estamos hablando de un tema de aplicabilidad de conocimientos, de investigaciones que están en muchos casos archivados en entidades de orden nacional, en el ICA, en Agrosavia, o en las universidades, y que no han sido puestas en funcionamiento en el sector rural. Además, es muy importante mencionar que la ley dice que debemos reconocer de una manera muy explícita los conocimientos ancestrales, los conocimientos tácitos de nuestros usuarios, que son sumamente importantes, ¿sí? Ellos saben más que nosotros, ellos tienen un conocimiento de tipo ancestral que posiblemente se haya perdido en el tiempo a través, pues, por ejemplo, de la intervención de este tipo de asistencia técnica que ustedes mencionaban, que estaba disfrazada de la venta de unos productos químicos. Entonces no. La verdadera asistencia técnica y la verdadera extensión rural debe reconocer y debe construir conocimiento con los productores, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes hacen con sus días de campo, que me gustaría que me contaran cuál es la metodología, cómo lo hacen, cómo construyen con sus usuarios en terreno. Todo eso es innovación abierta o colaborativa. ¿Quién me cuenta cuál es el procedimiento, el proceder en marco de un día de campo? Que ustedes son los expertos y los número uno. Cuéntenme, por favor. Sus experiencias. Me vuelvo por acá a mirarlos a ver. ¿Quién va a hablar? ¿Quién dijo yo? Aquí, Daniel Rubio. Liz Karen. Están muy tímidos para participar. Calet. Va a tocar llamar lista. Julia García. Lina Sofía. ¿Quién iba a hablar, Jorge? No, Sí, voy a llamar a lista. Jenny. Se fueron al refrigerio, profe. Ah, se fueron al refrigerio, y eso que no es larga la clase. Mañana tengo una clase, por ejemplo, de 7 a 12. Termino sin voz. A ver. Profe, la pregunta que hacía es cómo nosotros prestamos el servicio de asistencia técnica.
pero en marco de la metodología de día de campo. Ok, las escuelas. El ejercicio que hace Asofrucol con recursos del fondo a través del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola, pues tiene un despliegue de servicios, ¿sí? Las ECAS, las escuelas de campo, pues es el modelo de transferencia de tecnología. Las escuelas de campo, ¿qué metodología utilizan? Aprender haciendo, donde pues el profesional técnico y socioempresarial aprovechan el escenario y se convierten en unos facilitadores para construir conocimiento colectivo. Entonces son talleres en campo, participativos, que se rotan en cada una, digamos, de las fincas de donde están los beneficiarios. Se busca mucho que el agricultor sea un partícipe activo, lógicamente, porque es el beneficiario importante de este modelo de servicio. Y nosotros como facilitadores ayudamos a guiar para que se construya ese conocimiento colectivo. El profesional, pues, tiene que ser un profesional que innove, que cree, que desarrolle ideas, mejore las metodologías de transferencia para que pues el productor vea atractivo el ejercicio, ¿no? Nosotros, de los años de servicio que hemos estado en terreno, pues también nos ha permitido aprender mucho de los agricultores, porque pues para el productor tiene años de experiencia y todos los días está en campo. Entonces eso también nos ha ayudado a fortalecer y mejorar la dinámica de servicio, ¿sí? Volverlos, digamos, de una manera que van creciendo. Un ejemplo, las escuelas de campo, como nosotros tenemos grupos que les damos continuidad en el servicio, pues tenemos grupos que inician como una escuela nivel 0, luego van creciendo en su conocimiento, nivel 1, nivel 2, nivel 3, por así decirse, como pasar de, digamos, de una escuela al colegio, luego a la universidad y ya, digamos, tener un conocimiento más amplio en la línea productiva que se atiende. Eso es prácticamente, pues el aprendizaje nos ha dado que más o menos 7 escuelas de campo en el año, dependiendo de la línea productiva, pues se profundiza. Un taller teórico práctico, 5 horas, pues bajo la metodología de subgrupos. Por eso las ECAS tienen un número de beneficiarios, 25 beneficiarios por escuela, para poder crear sus grupos de trabajo y que el aprendizaje pues les llegue a todos. Porque grupos grandes pues aprenden 2 o 3, grupos muy pequeños pues el impacto se reduce. Ese es como el ejercicio, en resumidas cuentas. Y yo te agradezco muchísimo. Y además es una de las metodologías más usadas en el tema de extensión, y lo mencionaste varias veces, el tema de construcción de conocimiento. Entonces no se trata de impartir e imponer, sino de una construcción colectiva de conocimiento. Y a mí me encanta cuando se hacen esas escuelas o se hacen esas giras y el dueño del predio orgulloso abre las puertas y muestra todos sus desarrollos. Eso es innovación. Eso es innovación. Profe, y que el hecho también es de, como usted dice, no impone, sino de compartir ideas entre todos, sí me hago entender. Yo pienso que ese es el valor agregado ahí. Y para, pues, como aportar otra cosita, nosotros partimos en la SECA siempre de lo que llamamos una prueba de caja, o es como una prueba de conocimiento, en el que al inicio se hace esta prueba con el fin de conocer, pues, cuáles son los conocimientos y cuáles son las debilidades de los productores, y en base a eso se crean las temáticas de las escuelas de campo. Y al final se hace también un diagnóstico final para ver en qué estado de conocimiento quedaron los productores. Excelente, excelente. Tienen su línea base, no, buenísimo. Es que ustedes, mejor dicho, ustedes no saben cuánto los admiro yo.
Ustedes no se imaginan. Y siempre procuro aprender más día a día de las actividades que ustedes desarrollan en campo. Cuando yo me metí a este tema de la docencia, entonces el tiempo para salir nuevamente a campo se me ha reducido bastante, ¿no? Pues porque los horarios son nos dejan muy limitado el tiempo. Pero la última vez que yo salí a campo fue iniciando el año pasado, estuve 2019, finalizando el 2019, iniciando el 2020 antes de empezar las clases en la universidad otra vez. Después ya la pandemia nos ha impedido salir. De manera independiente, pues yo soy consultora en varios temas. Estuve en el desarrollo del PDA del departamento de Casanare. Y es increíble, increíble cómo algunos extensionistas, porque nosotros estábamos trabajando ya con extensionistas en marco de la ley, no tenían idea de cómo manejar estas metodologías de extensión que ustedes están describiendo. Increíble, entonces prácticamente tocaba empezar de cero. A mí me tocó destinar gran parte del tiempo para formarlos a ellos, imagínate, y acompañar los diversos grupos para mostrarles cómo se hacía, ¿sí? Entonces, nos hace falta capital humano, nos hace falta mucho, mucho capital humano para que asuman esa responsabilidad tan grande, porque la ley propone, y es una de las propuestas en marco de la expedición de las recomendaciones de la misión para la transformación del campo colombiano, es que al año 2025, que ya nos falta poquito, se tenga una cobertura de al menos el 70% de los productores. Pero si no tenemos capital humano preparado para asumirlo, estamos muy graves. Bueno, muchísimas gracias. Sigamos, a ver, tenemos los sistemas territoriales de innovación agropecuaria que tienen el propósito de incrementar y mejorar las capacidades de aprendizaje y gestión de conocimiento agropecuario e innovación abierta que emergen de un territorio particular. ¿Listo? Ya habíamos mencionado los otros, vámonos aquí a esta, porque tenemos dos definiciones tres definiciones muy importantes, pero vamos a empezar por la primera, en orden de arriba hacia abajo, extensión agropecuaria, ¿sí? Que es lo que vamos a manejar nosotros de ahora en adelante. Y yo sé que vendrá la pregunta, ¿por qué no extensión rural? Y esa fue una discusión muy larga que se dio en marco de las mesas de trabajo, en donde fuimos invitados como academia, fueron invitados diferentes gremios, representantes, y no se logró que se denominara extensión rural como todos pretendíamos, pero bueno. Extensión agropecuaria es el proceso de acompañamiento mediante el cual se gestiona el desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo. ¿Listo? Entonces se gestiona el desarrollo de capacidades. Nunca estamos imponiendo. Yo me refiero a esto porque tal cual estas son las definiciones que aparecen en la ley. ¿Listo? Tenemos la definición de ruralidad. A esto me quiero referir todas las diversas dimensiones que se le han dado a esta definición. Empezando porque hace muchos años cuando uno hablaba de ruralidad se hablaba como el resto. ¿Sí? Decían, ¿qué es lo rural? Es lo que no es urbano. Que me parece la peor de las definiciones que ha podido surgir en marco de este tema. Entonces se denotaba que lo rural era lo que empezaba a partir de que empezábamos a ver a la salida de las ciudades, empezábamos a ver verde, ¿sí? Entonces el primer peaje, ahí empieza lo rural. Y era algo como despectivo. En otro caso se hablaba de lo rural como lo más pobre, ¿sí? En donde no se cuenta con todas las garantías para la vida, pero aún así ellos producen. Han habido, eso nos llevaría a una clase entera, eso es lo que gasto yo en la universidad explicándoles a los estudiantes qué es lo rural, haciendo
todo un recuento de lo que han sido las definiciones de lo rural en Colombia y el mundo. Pero la ley nos trae explícita una definición, la cual yo acojo. Yo me acojo a esa definición porque me parece muy completa y que aún así, y mirándola así, ahorita la vamos a leer, mirándola yo todavía me pregunto por qué la ley quedó denominada extensión agropecuaria y no extensión rural. Dice, ruralidad es el conjunto de interacciones sociales, económicas y culturales que se surten en espacios de baja e intermedia densidad poblacional y cuyas actividades económicas preponderantes están estrechamente relacionadas con el medio natural y sus encadenamientos productivos. Yo quiero que ustedes me den la opinión acerca de esta definición de ruralidad. ¿La ven completa? ¿Le falta algo? ¿Le sobra algo? Profe, yo pienso que ahí también se debería de meter, bueno, no, sí está, la interacción muy importante del medio ambiente, pero ahí sí, ahí lo veo perfectamente. Ok, ¿quién más? Profe, el tema político, ¿por qué no entra ahí? Ok. No, no está. Un No. territorio siempre tiene como ese componente, ¿no? Tema político, social, económico y cultural. Sí, Profe, Tema no se nombra a sus actores rurales, no se nombra a los campesinos, no se nombra a ningún grupo. ¿Quién más? Cuestionable o es que, o sea, bajo qué parámetros miden en espacios de baja e intermedia densidad poblacional, ¿no? O sea, es decir, donde hay, por ejemplo, 5 regimientos de 13.000 habitantes, por decirlo así, entonces, ¿eso qué sería? O cómo, o sea, con base en qué parámetros medirían, pues, esa parte de baja e intermedia densidad poblacional. Me llama la atención eso. Eso lo miden por número de habitantes por kilómetro cuadrado. Así es como hacen la medición. Y si uno va a buscar algún mapa, yo por ahí los tengo, de índices de ruralidad, la mayor parte del país tiene baja densidad poblacional, ¿sí? Si nos vamos a mirar en un mapa de Colombia, vemos, por ejemplo, la mayor cantidad de población está ubicada hacia lo que es la cordillera, nuestras cordilleras, ¿sí? Y vemos poca población hacia la zona sur, hacia, pues obviamente la Amazonía que es tan grande tiene poca densidad poblacional. Y esa es la medición, así lo mide la ley, ¿sí? Vale, sí, gracias. A ti, por tu pregunta. ¿Quién más? Mi inquietud es sobre cuando dice ahí que con el medio natural, ¿será que se refiere al medio ambiente? Porque creo yo que es importante que se tenga en cuenta. Sí, sí lo toma en cuenta ahí. Incluso es uno de los ejes en marco del desarrollo de la propuesta de la ley, el medio ambiente y el tema de sostenibilidad. Profe, ahorita que usted hablaba con respecto a los mapas de baja e intermedia densidad y que se miden por habitantes por kilómetro cuadrado, ese número de habitantes, por lo menos en municipios muy pequeños que tienen una alta área rural, pues, o sea, ya que la gente o que la gran cantidad de personas están ubicadas en el municipio y tienen mucha área verde, pues, se divide o la división, pues, para hacer ese cálculo de personas por kilómetro cuadrado es el área del municipio que abarca dividido en los habitantes que están dentro de esa misma área. Sí, más o menos. Les iba a mostrar porque yo tengo los mapas y me gustaría que aprovechando que estamos acá en medio del desorden,
Creo que acá los tengo. Bueno, que lo rural, bueno, estas son clases que yo doy. Bueno, acá está. Hay diferentes categorías de ruralidad, ¿sí? Tenemos las ciudades y aglomeraciones. ¿Están viendo mi pantalla? A ver. Sí, Sí, señora. Listo. Nos dice que las ciudades y aglomeraciones son los municipios considerados en esta categoría. Para el año 2014 son 117. Tienen una población rural total de 2.088.360 personas y su área abarca solamente el 6,4% del territorio nacional. ¿Sí? Los intermedios son los que tienen alguna importancia regional. Pues yo lo que más conozco acá es Cundinamarca, entonces nos podemos referir a Fusagasugá, Catativá, ¿sí? Se caracterizan por tener entre 25.000 y 100.000 habitantes en la cabecera, o que a pesar de tener cabeceras menores presentan alta densidad poblacional. Acá es donde nos empiezan a hablar de habitantes por kilómetro cuadrado, ¿sí? Para el año 2014, ¿por qué traigo a colación del año 2014? Porque es que es la medición que se toma en cuenta para la realización del censo. ¿Listo? Y nos habla que que para este año son 314 municipios asociados a una población rural de 3.337.839 y el área corresponde al 8,9% del total nacional. Sumando estos dos primeros todavía es muy bajito, ¿cierto? Los rurales son los municipios que tienen cabeceras de menor tamaño, menos de 25.000 habitantes en la cabecera, y presentan densidades poblacionales intermedias, entre 10 y 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Para ese año estamos hablando que suman un 19,8%. Pero miren lo rural disperso. Son municipios y áreas no municipalizadas que tienen cabeceras pequeñas y densidad poblacional baja, menos de 50 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿sí? Y estamos hablando de un área total de 64,9% del total nacional. Pasémoslo al mapita. Entonces, como yo les decía, el verde más clarito denota las áreas más rurales. ¿Sí ven cómo está toda la parte de oriente y esta parte sur? ¿Cómo está concentrada la mayor cantidad de población en esta zona central? Y en algunas zonas que son muy promisorias, pues lo que es la costa norte, pues conocemos todos el problema y las dificultades que hay en la costa pacífica, las conocemos muy bien. Que lleva pues a grandes migraciones, grandes desplazamientos, pues la gente prefiere irse y no seguir ahí. Así es como se mide el índice de ruralidad. ¿Eso contesta en parte de lo que me estabas preguntando? Profesora, ¿esa qué fuente es? Ya te digo, porque yo siempre pongo por acá, no. Ya te digo, pero esto es del Departamento Nacional de Planeación. Si quieres, entonces tomo nota y también se los cuelgo a ustedes en el aula, ¿sí? Sí, porque a veces conseguir información así de ese tema de ruralidad no es fácil, en las categorías, ¿no? Sí, no es fácil. Incluso hasta les puedo colgar esta presentación. Y les coloco ahí mismo en la diapositiva final el enlace para llegar a la fuente. Bueno. Bueno, profe. Listos. Bueno, a mí me gusta manejar mucho este tema de mapitas y todo. Bueno, acá incluso algunas cifras del Censo Nacional Agropecuario. Esas presentaciones también se las puedo dejar a ustedes para pues es de ustedes.
Uno lo construye, pero para compartir conocimiento. ¿Qué hacemos guardando todo esto? Bueno, vale. Hay otro tema que ustedes lo conocen muy bien y es el tema de la organización comunitaria. Antes ya se venía trabajando sobre eso, se estaba haciendo un enfoque y un llamado urgente a nuestros beneficiarios para que se organizaran de alguna forma para primero poder fortalecerse. Perdón tener que callarlos así. Se hace un llamado urgente para que nuestras comunidades se unan, ¿sí? Algún tipo de forma asociativa, ustedes los conocen muy bien y lo van a profundizar más adelante con la profesora Angélica, ya sea una cooperativa solidaria, una asociación, en algunos casos hay clubes juveniles que así es como en muchos casos están trabajando los jóvenes rurales en busca de poder ingresar en algún mercado, ¿sí? Pero es muy importante que lo tengamos en cuenta y ustedes lo trabajan así, trabajan con sus productores ya organizaditos, sí, pero pues todavía hace falta, todavía hay muchos productores sueltos a lo largo de nuestro país que hace falta pues que los ayudemos a organizar de alguna manera. Listos. Sigamos adelante. Nos dice que la ley 1876 se sustenta en diferentes principios. Esto yo lo único que hice fue extraerlo de la ley y ponerlo en un arbolito, así como me gusta. Y los principios, si lo vamos a mirar, tienen mucho de las recomendaciones que nos trae a nosotros la misión para la transformación del campo colombiano, ¿sí? Uno de ellos es el ordenamiento social y uso productivo del suelo, el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y nutricional, pues que es tan importante, el enfoque diferencial, el enfoque territorial, la propiedad intelectual, la articulación, que esto ha sido uno de los momentos más complicados para la ley, porque incluso muchos de estos consejos tienen un ente rector, ¿sí? Incluso el Consejo Superior tiene un ente rector que une la academia, une ministerios, une gremios, etcétera, pero desde que se conformó hace 3 años se ha reunido 3 veces, por ejemplo. ¿Qué decisiones, qué indicaciones, qué directrices puedes dar con 3 reuniones que has tenido? Ninguna. Bueno, eso es en cuanto a la articulación, los productores como agentes de investigación, desarrollo e innovación, la gradualidad y temporalidad, que significa que el servicio va a ser prestado primero de una forma gratuita, es la primera fase de la prestación de este servicio. En segundo lugar, se le entrega el manejo a los municipios, en donde los municipios pagan una parte, la agencia paga otra parte, y en otra fase lo que se va a pedir es ya empezar a cobrar el servicio a los productores. Vamos a mirar ahorita cómo determinamos qué tipo de subsidio podrían recibir. Listo, pero pues no es que empecemos a prestar el servicio y vamos a cobrar de una vez, no. Es un tema de gradualidad y temporalidad para empezar a implementar los PDA. La orientación al mercado e incorporación a las cadenas de valor, participación de todos los actores de la ley, el desarrollo sostenible ya lo habíamos mencionado. Pero pues como a mí no me gusta que queden cositas sueltas, yo quisiera que alguno de ustedes me definiera a mí qué es desarrollo sostenible. Y si no lo saben, vale copia. Googlear, lo podemos hacer y vamos leyendo las definiciones que encuentran. Buenas. Hola. Pudiéramos decir que el desarrollo sostenible viene desde
Los mismos modelos en los cuales estamos buscando un equilibrio ambiental, social, pero también económico, en los sistemas productivos mediante los cuales podemos garantizar que los recursos que se están usando puedan tener su ciclamiento respectivo, su permanencia en el tiempo para que generaciones futuras puedan disfrutar de él. Mejor explicado para dónde. Muy bien. ¿Quién más? Es como la producción de bienes y servicios en armonía con el medio ambiente, ¿no? Exactamente. ¿Quién más? Es muy importante que nosotros reconozcamos este término porque lo vamos a encontrar de aquí en adelante y lo vamos a ver nosotros en clase más adelante porque nosotros nos encontraremos cuando estemos mirando todo el tema de desarrollo medioambiental. En marco de este diplomado, más adelante nos encontraremos nuevamente. Y es importante que lo reconozcamos muy bien. Y es el tema de reservar recursos para las generaciones venideras. ¿Sí? Nosotros no tenemos ningún derecho de hacer un desgaste máximo de los recursos que tenemos disponibles porque hay unas generaciones que ya están detrás de nosotros y que tienen las mismas necesidades e incluso van a tener más necesidades porque va a haber más población en el mundo. Y nosotros debemos garantizar un tema de seguridad alimentaria, ¿sí? Debemos garantizarlo. La seguridad alimentaria pues va de la mano con un tema de calidad, de inocuidad. La inocuidad la podemos relacionar con un tema de no uso excesivo de agroquímicos y volver a lo básico, a los conocimientos y a la tradición ancestral para la producción de alimentos, pero sobre todo resarcir el daño que por muchos años se hizo al medio ambiente cuando buscamos ser más productivos y exagerar con el uso de los agroquímicos. Entonces nosotros lo debemos ver como un derecho que tienen las otras generaciones y es responsabilidad de nosotros, es deber de nosotros cuidar, resguardar y reponer de alguna forma ese daño que nosotros que hemos ocasionado al medio ambiente. Entonces esa es la finalidad principal de este tema. ¿Quién va a hablar? Profe. Hola, cuéntame. Pues yo no estoy de acuerdo con el término de seguridad alimentaria, puesto que si yo tengo dinero puedo adquirir bienes y servicios para mi sustento. Entonces, yo estaría más de acuerdo con un término que se llama seguridad, se me escapa en este momento. Es el medio mediante el cual yo puedo asegurar mi propio alimento, soberanía alimentaria, mediante el cual yo puedo asegurar mi propio sustento sin necesitar de agentes externos. Y allí puedo garantizar realmente mi independencia frente a actores o diferentes situaciones adversas que puedan ocurrir. Si nosotros somos soberanos alimentariamente, ya otras situaciones se deben de presentar en el diseño de estas mismas políticas que se están generando en el momento. Sí, pero déjame decirte también que el término de soberanía alimentaria va relacionado con un derecho que nosotros tenemos de tener acceso a los alimentos. Es un derecho que nos debe garantizar el Estado a nosotros, ¿sí? Van muy de la mano los dos términos, la verdad, van muy de la mano. Y como te digo, pues acá obviamente estamos respetando el pensar de todos. Tienes razón de la forma en que lo estás presentando, tienes toda la razón. Pero díganme ustedes si el Estado colombiano está garantizando la soberanía alimentaria para todos nosotros. Cuando vemos regiones en donde todavía mueren niños de hambre. Profe, una cosita, y no solamente, pues, no tanto el término, sino la ejecución de los proyectos en cuanto a seguridad alimentaria. Yo de verdad no conozco un proyecto de seguridad alimentaria diferente al establecimiento de huertas. Cuando de verdad, de todos esos proyectos de establecimientos de huertas, todos realmente son un fracaso.
Entonces yo pienso que ese tipo de proyectos creo que están muy mal direccionados. Sí, porque estás garantizando algo muy básico. Tienes toda la razón porque estás garantizando lo básico, pero en todo caso tienes que acudir a la compra de otros productos porque no te está dando todo, la sola huerta no te está dando todo lo que tú requieres para tu bienestar. No, profesora, y que la seguridad alimentaria no se basa solo en eso. Yo pienso que se puede haber seguridad alimentaria si realmente hay ingresos con los cuales usted pueda garantizar esa seguridad alimentaria, no solamente con un establecimiento de huertas, que por lo general ese tipo de proyectos no llegan a nada. Las personas van, establecen sus huertas y dejan al productor totalmente solo, ¿sí? Sin un acompañamiento durante todo el proceso. Así es, tienes toda la razón. ¿Alguien más? Listo, chicos. Espérense a ver qué sigue. Quiero saber qué sigue, a ver si alcanzamos. No. Entonces, como tenemos que mirar los 3 subsistemas, acá nos demoramos un poquito, hacemos comentarios y eso, entonces yo creo que no vamos a alcanzar. Entonces mañana me recuerdan que quedamos acá en esta diapositiva, ¿listo? En la del arbolito, si les parece. Para no dejar cortado el tema de los 3 subsistemas que vamos a trabajar. ¿Les parece bien? Listo, profe. Perfecto. Listo, mañana entonces avanzamos con más profundización acerca de la ley y cómo va, cuáles son los avances de esta. ¿Listos? Entonces deseo que descansen un ratico, mañana mucho cuidado con el tema del paro, no se arriesguen, cuídense ustedes, cuiden a sus familias, les mando un gran abrazo y nos vemos mañana. Bueno, profe, gracias. Gracias, feliz noche para todos. Feliz noche. Igualmente, hasta luego.